Muy buenos días a los seguidores de Diario Opinión. Nos encontramos en esta mañana con el vicepresidente de la Asamblea Nacional, el abogado Darwin Pereira Chamba. Vamos a conversar un poquito sobre el tema, obviamente, un tema muy en boga, tema de actualidad de momento, el juicio político que la Asamblea lo nominó el día sábado en la sesión del Consejo de la Asamblea Nacional. Asambleísta, bienvenido, gracias por aceptar esta entrevista. Cuéntanos un poquito, obviamente, el tema de la política. Bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación, un honor estar acá. Un abrazo fraterno para mi provincia querida, mi provincia del Oro, y para todos, obviamente, quienes en este momento se conectan a esta transmisión. A ver, efectivamente el día sábado ha habido ya una sesión de la Asamblea en la que ha habido una votación que nos ha llevado a 104 asambleístas a aprobar un informe. Hay un informe de la Asamblea Nacional que se ha aprobado con 104 votos en el que se establecen los nexos de corrupción entre Guillermo Lasso, Rubén Cherres, Danilo Carrera y toda una gama de actores ahí en el que estaría también involucrado la mafia albanesa. En ese contexto, al tener esta contundencia de informe, no solamente por lo que han dicho los asambleístas, sino por los documentos que se logró recabar de la misma Policía Nacional, que había hecho un seguimiento al señor Carrera, que había hecho un seguimiento al señor Rubén Cherres, que había hecho un seguimiento a la mafia albanesa. Producto de ello existen fotos de estas reuniones, producto de ello existen, por ejemplo, conversaciones telefónicas que fueron interceptadas. Habían pruebas en demasía. En ese contexto, al tener toda esa cantidad de pruebas, un informe contundente al respecto, al tener documentos, por ejemplo, y es importante que el país lo sepa, al tener documentos que involucran al mismo presidente de la República, por ejemplo, el presidente emite un decreto ejecutivo en el que le da poder al señor Hernán Luque, presidente de todas las empresas públicas del país, de CNT, de CNE, de ENAMI, de Petroecuador, de Florec, ¿sí? Empresas poderosas, empresas que producen millones de dólares, que contratan millones de dólares, le da todo el poder al señor Luque, tanto así que el señor Luque tenía la capacidad de decirle a cualquier gerente de empresa pública: póngame este asesor, hágame este contrato. Y adivinen qué, el señor Luque no tiene título de tercer nivel. ¿Le dio autonomía total al presidente? Le dio demasiado poder. El señor Luque con el señor Cherres aparecen en conversaciones en las que planifican, por ejemplo, que a pedido de determinados personajes oscuros en los que estén involucrados la misma mafia albanesa, le dicen: póngame este ministro. Producto de ello, aparecen nombres como el del exministro Vera Brunagua y lo colocan en el Ministerio de Energía y Minas. Producto de estas conversaciones, transcripciones de la policía, no de nosotros, aparecen nombres como el del señor Bernardo Manzano, en el que también le piden que sea colocado en el Ministerio de Agricultura, y efectivamente así sucedió, porque esto fue público y notorio para el país. Frente a ello, frente a un presidente de la República que no quiso ir a responder cómo así pasaron estas cosas, porque él autorizó estos temas, hemos tenido que aprobar este informe. Mire usted, nosotros tenemos la declaración en la Asamblea, en acta de reuniones que se realizaron en la Asamblea, del señor Luis Verde Soto, ex secretario de Corrupción del gobierno del señor Lasso. El señor Verde Soto es lapidario con lo que dice. El señor Verde Soto dice, por ejemplo, que fue el presidente de la República el que, al recibir un informe del señor Verde Soto en el que le indicaba todos los actos de corrupción, el presidente de la República le dice que no haga público ese informe. Y es cuando el señor Verde Soto denuncia, porque él dijo, a juzgar, y estoy tomando las palabras de él, que él no iba a ocultar ese informe, y se lo entregó a la Asamblea Nacional, donde están todas las observaciones respecto a estos presuntos casos de corrupción. Entonces, un presidente que ordena ocultar un informe en el que le están denunciando los casos de corrupción de su gente de confianza y no hace nada. Un presidente en el que le comunican, dicho por el secretario de Vicencio en el 2021, señor presidente de la República, mire este informe, aquí aparecen fotografías de su cuñado, aquí aparecen fotografías del señor Cherres, aquí aparecen las conversaciones entre Cherres y el señor Luque de las empresas públicas. Es decir, que el presidente conoce del entramado de corrupción por boca de la comandante Tania Varela, es decir, de la Policía Nacional, de la máxima autoridad de la Policía Nacional. Adivine qué, meses después, mejor dicho, días después, anulan el informe y le piden a la Fiscalía que lo archive. Días después, desintegran todo el equipo investigador por pedido de uno de los generales que estaba a cargo de la señora Varela, que es el general Giovanni Ponce. Desintegran el equipo investigador
archivan toda esta investigación, le piden a la Fiscalía archivar el caso, y me parece inverosímil que la policía, con todas estas, perdón, que la Fiscalía, con todas estas pruebas, archiva el caso y se desvaneció. Pero el presidente de la República lo supo, lo conoció y no hizo absolutamente nada desde el 2021. No es nada nuevo, no es que recién ahora, no. Y todo esto permaneció oculto a la luz pública de no haber sido por esta investigación que la Asamblea Nacional levantó. Claro está, con la ayuda de ciertos medios de comunicación como La Posta, que ya dio las primeras puntadas en este tema y que ya reveló algunas actos que son increíbles de pensar, pero que han sucedido. En lo que inclusive está involucrada la empresa eléctrica de Oro, de lo cual nosotros también estamos investigando. Entonces nos llevó a la conclusión de que teníamos que aprobar este informe para que todo este informe vaya a la Fiscalía. ¿Para qué? Para que todo este informe vaya a la Contraloría. ¿Para qué? Para que también se proceda, y esto es un tema que todavía no se ha levantado, a anotar un juicio político contra el presidente de la República, que entiendo vendrá en los próximos días ya un juicio político. Asambleísta, los 104 votos de hoy son contundentes, tomando en cuenta que en la vez anterior no se pudo reunir 92 votos. ¿Por dónde pasa este fenómeno? ¿A qué cree que se deba que ya hoy la Asamblea prácticamente todos, parece una unidad de criterios ya para iniciar un juicio político? Yo quiero ser honesto con el país, y el país me conoce y sabe que yo no me ando por las ramas. Sí me preocupa la de los 104 votos, porque muchos de los asambleístas que se pararon en sus curules ese día, que criticaban el informe, que ese informe está mal hecho, que no lo han puesto Mengano, que no lo han puesto el tipo de aquí, que no lo han puesto el de allá, votaron contra el informe. A favor. ¿No? Entonces, a mí me da la impresión de que lo hicieron solo para lavarse la cara ante el país y no dejarse ver que están apoyando a Guillermo Lasso, pero yo quisiera verlos votando en el juicio político también a favor del juicio político. Yo los reto a que voten a favor del juicio político, porque no tendría sentido, mi estimado periodista, de que, por ejemplo, votes a favor del informe en el que te están demostrando todas las pruebas y no votes a favor del juicio político en el que también están las mismas pruebas. Yo voy a poner un nombre, el señor Ricardo Vanegas. Criticó muchísimo al informe. ¿Sí? Y luego termina votando a favor del informe. ¿De qué hablamos? No hay concordancia ahí. Simplemente, muchos lo hicieron, miremos el blanco, para lavarse la cara ante el país y decir que sí están con el pueblo. Yo los reto a que votemos por el juicio político y destituyamos a Guillermo Lasso. ¿Habrá los 104 votos en el juicio político una vez, si es que pasa? Porque hay que explicar también a la ciudadanía que hay mucha tramitología que tiene que pasar. Tiene que aprobar el CAL, tiene que pasar al Consejo, a la Corte Constitucional y regresar a la Asamblea. ¿Usted cree que haya los 104 votos si es que pasa todo este proceso? Yo le quiero decir a estos asambleístas que tienen cálculos políticos y que no tienen una posición firme, como la ha tenido Darwin Pereira, y también le quiero decir a la Corte Constitucional que esta es la última oportunidad que nos estamos jugando para que no haya un derramamiento de sangre en el país. Nosotros no vamos por el juicio político. Si nosotros no destituimos a Guillermo Lasso a través de un proceso democrático, constitucional y, por supuesto, legal, ¿sí? Lo va a hacer el pueblo en las calles. Y el pueblo va a salir caliente a las calles, y el pueblo va a salir molesto a las calles, que va a terminar votando a Guillermo Lasso y a nosotros. Así que en este momento no podemos nosotros, ni como asambleístas, ni como asambleístas calculadores, ni con una Corte Constitucional que no se sintonice con lo que el pueblo está viviendo, con lo que está matando. Tenemos que ser nosotros los que nos sintonicemos con ese dolor del pueblo, de los que no tienen medicina, de los que no tienen citas médicas, de los que no tienen educación, de los que no tienen vivienda, de las carreteras destrozadas, y destituyamos a Guillermo Lasso a través de una vía democrática, constitucional y legal. Señor vicepresidente, ahora, la alternativa del señor Lasso tiene un camino el más viable. Para irme no lo voy solo, lo voy llevando a la Asamblea y puede firmar la muerte cruzada. ¿Qué pasaría en este escenario en caso de darse? Eso provocaría un derramamiento de sangre también. Ese es un escenario extremadamente peligroso, porque la CONAIE ha sido absolutamente clara. Ha dicho que si el presidente utiliza esa herramienta, por supuesto que es constitucional y por supuesto que es legal, eso no lo vamos a negar, pero se convertiría en un dictador. Porque resulta que la gente quiere que Guillermo Lasso se vaya, y lo que estaría haciendo Guillermo Lasso con eso es quedarse como presidente con todos los poderes, inclusive el de la Asamblea Nacional, para él solo, porque la Asamblea ya no habría por aproximadamente 6 meses. Y conociendo cómo se ha manoseado los términos, los plazos en este país, cuando alguien tiene el poder, es peligroso que Guillermo Lasso se termine quedando entre 1 año y hasta 1 año y medio, porque va a decir, no hemos podido organizar las elecciones, no hay dinero, estamos buscando que por aquí, que por allá, porque queda en manos de él, en manos del presidente, organizar las nuevas elecciones. Imagínense ustedes si el presidente no asigna la plata para las nuevas elecciones. Él se podrá quedar ahí 1 año, 1 año y medio quizás hasta que termine el periodo, gobernando solo con decretos, sin asamblea.
Usted le podrá decir a esta asamblea todo lo que usted quiera, que está desprestigiada, que la gente no la quiera, le acepto. Pero resulta que esta asamblea, por ejemplo, le detuvo, le frenó el carro al presidente cuando intentó que le aprobemos una ley que establecía que cuando a un trabajador lo voten de su puesto de trabajo, le pague pues un mes de sueldo al patrono. Si no hubiese sido por esta asamblea, eso fuera ley. ¿Acaso eso quiere ser Guillermo Lazo ahora mandándonos a la casa? Yo le quiero recordar al país que fue esta asamblea la que le subió el sueldo a los docentes. Y fue este presidente que quiere quedarse gobernando solo, porque tiene esa opción, obviamente, tiene esa opción, que quiere quedarse gobernando solo, el que dijo que no era legal, que no era constitucional la subida de los sueldos. Tanto así que la bronca para poder subir el sueldo a los docentes fue a parar a la Corte Constitucional. Y la Corte le tocó dilucidar si tenía razón el presidente o si tenía razón la Asamblea. Y en ese momento, por suerte, gracias a Dios, la Corte Constitucional nos dio razón a la Asamblea y terminó autorizando la subida de los sueldos a los docentes. Pero si hubiese sido por Guillermo Lazo, los docentes en este momento estuvieran sin la subida de los sueldos. Lo hicimos nosotros, lo hizo esta Asamblea. Imagínese un presidente sin esta Asamblea, capaz que hasta le baja los sueldos a los docentes. Asambleísta, un grupo de docentes jubilados están viajando hoy a Quito porque realmente le han ofrecido, como siempre, ya le pagan, están debiendo muchos valores a los jubilados, especialmente que la provincia de Loreto, como asambleísta por esta provincia, conoce la situación de los docentes jubilados. Van a hacer incluso una reunión, van a estar toda esta semana en Quito entre el Ministerio de Educación. ¿Cómo está el tema de ellos? Han acudido también a ustedes, a reunir con ustedes, me parece, la semana pasada en la asamblea, los docentes jubilados de la provincia también. A mí este es un tema que me toca mucho el corazón, que yo fui educado por docentes. Yo sé que muchos de ellos ya hoy están jubilados. Con algunos de ellos me he encontrado a veces en las calles, hemos conversado en asambleas, en reuniones. Y sí, efectivamente es un tema que a mí me toca mucho el corazón, porque no es justo, estimado Luis, no es justo tantos años que le dieron a este país y que no les paguemos su jubilación como Estado, ¿no? ¿Qué pasa en el Estado? Y quizás ahí tenga algo de razón el presidente, que le está tocando asumir también deudas de años de gobiernos anteriores que no les pagaron. Mira que el último reporte que tenemos docentes del 2008 que no les han pagado. Hay un corte del 2014, un corte del 2018, hay varios cortes de docentes. Y lo que ha hecho el presidente, lo que nos ha dicho, no el presidente, lo que nos ha dicho el ministro de Finanzas, cuando ellos suman cuánto mismo se debe, es una suma menos grande, ¿no? Son 850 millones de dólares que se debe que tiene que el Estado tener en este momento para cubrir y pagarles a todos. Solo jubilados, ¿sí? Solo jubilados. Y obviamente no solamente docentes, aquí están también los del sector de la salud, todos los jubilados del sector público necesitan 850 millones de dólares. El año pasado asignaron 140 millones en un principio y luego, obviamente, en una lucha que dimos junto a los jubilados, logramos que les asignen más o menos 52 millones más. Es decir, el año pasado el gobierno asignó 192 millones de dólares para pagarles. Pero claro, no es que se rebajó de los 800 millones de dólares, porque cada año van saliendo más jubilados y se van jubilando más personas y al final esto se está convirtiendo en un círculo vicioso que hoy en día implica tener más o menos 750, 800 millones para solucionar este problema. ¿Cuál es el valor que han asignado para este año? 140 millones de dólares nuevamente. Estamos golpeándole el codo al ministro de Finanzas que afloje un poco más. Quizás logremos, con presión de la Asamblea, ahora mismo con los jubilados que están viajando a Quito, logremos que este año también nuevamente destinen aproximadamente 200 millones de dólares, quizás. Pero lo oficial, inclusive la semana antepasada estuvo la ministra de Educación en la Asamblea y dijo que ese día, después de la reunión con nosotros, al siguiente día tenía una reunión con el Ministerio de Finanzas para definir el cronograma. ¿A quién y cuánto les iban a pagar este año? Es duro porque no les va a alcanzar para todos y va a haber mucha gente que se va a quedar afuera. Entonces sí, hay cada año un porcentaje muy alto y le hemos dicho a este ministerio, a este gobierno, que si ellos tienen la voluntad de pagar, deberían decir, a ver, son 850 millones de dólares, más unos 150 millones que nos implica el gasto de los nuevos jubilados, son 1.000 millones de dólares. Nosotros vamos a asumir esos 850 millones de dólares en 3-4 años y vamos a poner los 150 millones de dólares anuales, obviamente puntuales todos los años para que no le fallen a nadie, de tal manera que le podamos decir a los jubilados, ¿sabe que usted va a cobrar su plata de aquí a 2 años, de aquí a 1 año, de aquí a 3 años, pero que tengan una fecha? Es desesperante la forma en que ellos tienen que estar mendigando que les paguen un dinero que por derecho les corresponde. Algunos, yo recuerdo que el gobierno anterior se inventaron los famosos bonos. Les pagan con bonos, pero resulta que cuando ellos van a negociar esos bonos en la bolsa de valores, en los bancos, ya sabes, la típica viveza criolla,
les dan el 50%, les dan el 60%, es decir, si cobraron 30.000, les dan 15.000 y que vayan y se contenten, ¿no? Y eso duele, eso es mal, eso está mal. La falta de direccionamiento de liderazgo del presidente del gobierno, del señor Guillermo Lasso, quizás eso también está pasando factura ahora. Usted acaba de tocar el tema de la educación, la salud, no hay una jerarquía en hospitales. El hecho de firmar ahora, sí firmó un decreto para la ley intercultural, acaba de hacer 2 o 3, intentando en algo. Son quizás de pronto un manotazo de ahogado cuando ya se viene el juicio político encima. Soy un manotazo de ahogado y he sido totalmente franco con el país. ¿Qué hacemos, estimado Luis? Nosotros como ecuatorianos, porque este es un tema que cuando yo te lo cuente no vas a darte cuenta que no es un problema de dinero. ¿Qué hacemos nosotros los ecuatorianos con 7.800 millones de dólares puestos como dinero vago en la Reserva Monetaria Internacional? El presidente de la República, el actual presidente Guillermo Lasso, recibió el país con 3.000 millones de dólares en Reserva Monetaria Internacional. ¿Qué te quiere decir esto? Que los gobiernos anteriores prefirieron, antes que tener dinero para garantizar deuda, dedicarlo a los problemas del país, a la salud, a la educación, que si bien no lo solucionaron, pero que en todo caso, estamos incomunicados, no hay plata para vialidad. No hay plata para medicina, no hay plata para seguridad. Estimado Luis, este año le quitaron 700 millones de dólares a la policía. ¿Dónde hemos visto un patrullero nuevo? Mira, estamos en marzo, y no es que ahora nos están matando desde el año pasado, y el presidente no le ha comprado una pistola nueva a los policías, no le ha comprado un patrullero nuevo a los policías, y yo lo denuncié en noviembre, cuando tuve los datos del presupuesto, y le dije al país, señores, nos están quitando 700 millones de dólares para nuestra policía. A la policía le hacen falta 37.000 hombres, estimado Luis, y para eso se necesita plata. A la policía le hacen falta patrulleros que no valen los que tiene, ya cumplieron su vida útil, que tú te rías al lado de ellos y se quiebran los parabrisas, mientras los delincuentes andan en carros blindados. Nuestros policías necesitan vehículos blindados, no los podemos mandar a que arriesguen su vida en esos vehículos, por el amor de Dios. Sí, armas de largo alcance, el policía tiene una metralleta que en el mismo tiempo que el policía dispara un tiro, el delincuente disparaba 20. O sea, frente a esa realidad, quitarle plata a la policía es decirle a los delincuentes, oigan, vayan, mátelos. Es decirle a carta blanca a los delincuentes, a los narcos, vayan, mátelos. ¿Acaso será por eso que la mafia albanesa, o para eso la mafia albanesa le financió la campaña a Guillermo Lasso? Porque eso es lo que se demuestra en el informe que aprobamos el día sábado. Frente a esa realidad, estimado Luis, no nos queda otra, pues, o es Guillermo Lasso o es el pueblo. Y nosotros creemos que en este momento debe irse Guillermo Lasso, porque no podemos, seríamos extremadamente irresponsables permitir que Guillermo Lasso siga en el poder y que mañana sea el pueblo el que salga a derramar su sangre para que se vaya. Ahora, ya ustedes, la Asamblea Nacional dio el paso fundamental con 104 votos, un contundente prácticamente votación. Ahora, se viene el trámite y el tal obviamente lo va a dar paso, pero cuando llegue la Corte Constitucional, ¿ustedes tienen la confianza que le van a dar la luz verde o se archivará el caso? A ver, nosotros tenemos la confianza que le ha dado luz verde por una razón, porque no es nuevo, este no es un caso inédito. Ya se dio un caso similar en el juicio político al expresidente Jorge Glass, que la Corte Constitucional fue consultada respecto de un juicio político porque es el mismo procedimiento para presidentes o vicepresidentes, son mandatarios los dos. Y en ese sentido la Corte ya se pronunció. Y la Corte, cuando emite el visto bueno, el ok para que le siga el juicio al señor Jorge Glass, que en ese momento era vicepresidente de la República, determina un dictamen que me parece a mí lapidario para el señor Lasso en este momento, con 2 puntos, pero así concretos. El primero dice, nosotros como Corte Constitucional, cuando hay estos casos, solo tenemos que revisar 2 cosas. Primero, que se reúnan las 46 firmas, que obviamente van a haber de sobra, con 104 votos, 46 firmas van a haber de sobra. Y lo segundo, solo revisamos forma, es decir, que se haya invocado el artículo correcto, pero no revisamos si el señor es culpable o no. Es decir, no nos metemos a analizar de fondo si es que tiene razón la Asamblea o si es que tiene razón el presidente, como veo que algunos constitucionalistas ahora quieren confundir a la gente, creo con beneficio de inventario. Pero no, la Corte no puede revisar el fondo lo revisa la Asamblea. Y eso lo ha dicho la misma Corte Constitucional. Me parecería un craso error que para un exmandatario la Corte se pronuncia de una manera y para otro mandatario en funciones ahora mismo se pronuncia de otra manera. O sea, habría ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Me parece que eso sería un craso error de la Corte Constitucional. Muy mal parado. Obviamente, hay jurisprudencia, pronunciamiento de la misma Corte Constitucional. Solo deben revisar la forma. Si eso es así, me parece que los días de Guillermo Lasso están contados. Señor vicepresidente, si se da este hecho, ¿se rompería la democracia en el país? ¿O cómo se va a tratar para que no sienta tanto el impacto a nivel internacional? Porque no se olvide que el asunto de la inversión económica, la inversión internacional, el plano social, el plano, más que todo la democracia,
Países como Estados Unidos hablan de que han designado $100 millones para que se mantenga la democracia en Ecuador. ¿Para qué? Para buscar la forma y utilizando algunos medios de comunicación para que buscar de que se mantenga o se haga una campaña a favor del gobierno. A ver, a nivel internacional no están preocupados los inversionistas extranjeros. A nivel internacional está preocupada la banca internacional, que son los que se han beneficiado de que nosotros tengamos $7.800 millones en Reserva Monetaria Internacional, porque eso sirve para garantizar deuda, una deuda inhumana. Porque si yo no mandara esa plata a la Reserva Monetaria Internacional, la invirtiera acá adentro, ¿para qué voy a pedir 100 millones? ¿Para qué voy a pedir 200 millones? ¿Para qué voy a pedir 300 millones? Si hemos mandado 6.000 millones en lo que va de este gobierno, plata suya, mía, de los que nos están viendo en este momento, afuera. ¿Para qué? Para garantizar deuda, plata vaga, que está ahí amontonada, distribuida en varios bancos de distintos países, que sirve, sí, para que el Banco Central pueda invertir en los bancos, pero no puede invertir en la gente. Me parece eso de locos, me parece inhumano, porque son ellos los que están preocupados y han sido tan despiadados que resulta que a pesar de que hemos incrementado 3 veces la deuda externa, la Reserva Monetaria Internacional, desde que asumió el actual presidente de la República, el riesgo país se disparó a 1.500 puntos. Pues. Cuando lo recibió más o menos en 700, 600 puntos el actual gobierno. O sea, esto es una locura, pues no ha servido de nada tener esa plata ahí, porque al final del día la banca internacional es lapidaria con nosotros. Nos castiga y en este momento tenemos el riesgo país subiendo. Yo, ¿para qué voy a mandar plata al extranjero si ni siquiera me sirve para eso? Que es un adorno. Que termina siendo, ¿a quién le interesa si la reserva? A ver, a los que están sin medicina en los hospitales, ¿tú crees que están preocupados por saber si el riesgo país subió o bajó? Ellos están preocupados porque existe la medicina en los hospitales y punto. A una madre de familia, un padre de familia que ve que su hijo da un examen y no tiene cupo en la universidad, ¿alguien puede creer que le interesa si el riesgo país subió o bajó? No, le interesa solo a los banqueros, porque es un juego de banqueros. Si el riesgo país baja, entonces este es un país al que yo puedo comprar bonos de la deuda externa. Si el riesgo país sube, ese es un país al que no le puedo comprar bonos de la deuda externa. Entonces, ese es el único juego económico que ellos tienen. Yo le pregunto a cualquier ciudadano, si usted tiene un hijo enfermo, un hijo que está con fiebre, que está quemando, que está ardiendo en fiebre, y tiene que pagarle mañana una letra al banco, ¿qué prefiere? ¿Curar a su hijo o pagarle al banco? Es obvio, por el elemental sentido común, que vamos a preferir el hijo, pues. Y yo no entiendo cómo el presidente de la República prefiere que nos moramos en las puertas de los hospitales y mandar la plata afuera y no comprar medicinas con ese dinero. Yo no entiendo cómo el presidente de la República puede preferir que a sus hijos, que somos los ecuatorianos, que somos quien nos gobierna, a quien él gobierna, nos maten los delincuentes y mandar la plata afuera en lugar de con esa plata equipar a la policía para beneficiar a la banca internacional. Esto es una locura, eso no puede seguirnos pasando al país, por lo tanto Guillermo Lasso se tiene que ir a su casa. Señor vicepresidente, ya entrando en la recta final, el escenario político es muy bueno, como usted dijo, para algunos asambleístas lavarse la cara, porque la asamblea también estuvo, cuando usted entró, muy mal parada. Sí. Institucionalmente, venido muy a menos, tenían ustedes hacer un gran trabajo para buscar en algo, rescatar la imagen de la asamblea, que ha sido difícil por tantos factores. ¿Este escenario que presenta el gobierno les ayuda a ustedes para decir la asamblea en algo puede apuntalar si puede salvar al país? Yo creo que en este momento la asamblea por lo menos se está sintonizando con los problemas que tiene el país. Es decir, repito, yo quiero mandar nuevamente este mensaje, especialmente a los asambleístas, porque la Corte Constitucional me parece que va a ser un partido aparte. Pero esos asambleístas que están calculando sus votos, por el amor de Dios, no permitamos un derramamiento de sangre en el país. Repito, si nosotros no votamos a Guillermo Lasso, si no lo mandamos a la casa por una vía constitucional y totalmente legal, ¿sí?, lo va a hacer el pueblo en las calles. Y eso va a significar hermanos caídos, hermanos muertos, y eso no podemos permitirlo. Hoy tenemos la oportunidad nosotros de hacerlo. ¿En este momento está en manos de la Corte Constitucional? En este momento aún está en manos de los asambleístas que van a presentar el juicio político, porque no hay juicio político presentado. Recién está aprobado el informe en el cual en el cual estarían las pruebas que se podrían ocupar para ese juicio político. El informe no es vinculante. ¿Quiénes serían los candidatos a presentar la...? Ahora mismo ha dicho la bancada de UNES que ellos van a presentar el juicio político. No obstante, dentro de Pachacutic también se analiza la posibilidad de que pueda ser también Pachacutic presentar otro juicio político. No hay un impedimento de que 2, 3, 4, hayan 3, 4, 5 juicios políticos. Y al final del día todos terminan en la Comisión de Fiscalización, si es que la Corte Constitucional da luz verde. Señor asambleísta, ¿qué mensaje decirle finalmente a la ciudadanía, especialmente a la provincia de Loja que usted pertenece? Primero, que esta es una provincia a la que quiero mucho, a la que aprecio mucho, y obviamente siendo un hijo de esta provincia hemos luchado para que se dé un hecho inédito en esta provincia. Vamos a traer toda la Asamblea Nacional para que se reúna aquí todo el pleno, los 137 asambleístas, y le rindan pleitesía a nuestra provincia. En homenaje a nuestra provincia, la semana del 23 de abril va a estar acá
la Asamblea Nacional en pleno. La próxima semana, en los próximos días, va a haber una comitiva de avanzada que va a buscar el local más adecuado, porque esta va a ser una reunión ampliada, es decir, toda la Asamblea. Por eso digo que es un hecho inédito. No recuerdo que la Asamblea en pleno se haya reunido acá rindiéndole homenaje, rindiéndole pleitesía a la provincia. Toda la Asamblea, pero queremos también que ese día asistan todos los alcaldes en funciones y electos, todas las autoridades, tanto en funciones como las nuevas autoridades electas, en votación popular, porque es la voluntad del pueblo, y obviamente queremos un local en el que también pueda tener acceso la población, el pueblo, a ver a sus asambleístas para poder ver. Entonces, ¿está confirmada la sesión de la Asamblea aquí en Machala por las fiestas de la provincia? Está confirmada la sesión de la Asamblea por las fiestas de la provincia. Estamos recorriendo el país. Esta es una asamblea que camina, que sale de allá de las cuatro paredes de Quito. Hace unos 20 días estuvimos en Ambato, hemos estado en Riobamba. Esta semana vamos a estar en Manabí y obviamente el próximo mes vamos a estar en Machala. ¿Cuáles son los sentimientos de la gente cuando ustedes conversan con la población? ¿Qué es lo que le exigen? ¿Qué es lo que le piden a ustedes como asambleístas? Visto justamente lo que la gente a veces nos denuncia, que miren que hay problemas aquí, que hay problemas en los distritos, que hay problemas en la salud, hoy hemos implementado una dinámica. Tanto en Ambato como en Riobamba, que ya estuvimos, ¿no? Hicimos una sola sesión, que era la sesión solemne, en homenaje a la provincia que visitábamos. Hoy, en Manabí, vamos a hacer ya una primera prueba de hacer 2 sesiones en el día. Una de tratamiento de leyes que le beneficien o que le involucren a esa provincia, y otra, una sesión luego, exclusivamente en homenaje a la provincia. Eso vamos a hacer, por ejemplo, esta semana en Manabí. En Puerto Viejo vamos a estar el día jueves, vamos a rendirle homenaje al pueblo manabita y obviamente vamos a recibir sus observaciones en la primera sesión, que será a las 9 de la mañana, y luego ya a las 12 del día tendremos otra sesión solo para rendirle homenaje a la ciudad. La última asambleísta, ¿la reunión de los asambleístas es obligatorio cuando hay una asamblea en pleno aquí en Machala? Es obligatorio. Vamos a tener a los 137. Obviamente habrá quien a lo mejor esté fuera del país, que a lo mejor esté enfermo, que a lo mejor no vaya, y que por fuerza mayor no pueda estar acá, pero va a ser una sesión obligatoria. Va a ser una sesión obligatoria para que todos los asambleístas vengan a nuestra provincia. Ojalá ese día podamos hacer, es un tema que lo estamos queriendo planificar en los próximos días, ese día puede hacerse una feria de todos los productos que se producen acá. Café, pues un riquísimo café que nosotros producimos, ¿no? Del cacao que se produce en nuestra provincia, y los pequeños emprendimientos. Hay un emprendimiento muy interesante de banano deshidratado en polvo que se hace ya acá en nuestra provincia, que me parece que es un producto que podría exportarse, pero nuestro café, que es un café de exportación, un tigrillo que pudieran servirse los asambleístas. Es decir, estamos todavía valorando a ver cómo logramos mostrarle al mundo, porque la Asamblea viene con la televisión legislativa, con los medios nacionales que obviamente están atrás de las noticias que se producen en la Asamblea. Entonces va a ser un momento para que la provincia se exhiba a nivel nacional y aprovechar estos emprendimientos, quizás un tema de cultura, de danzas, de temas propios de nuestra provincia, que se pudieran ese día exhibir. Estamos todavía dándole forma, dándole idea, porque repito, este es un hecho inédito, nunca se ha hecho, queremos hacerlo de la mejor manera, mostrarnos de la mejor manera al país y al mundo, porque van a venir cámaras nacionales y obviamente también internacionales. Mostrar la imagen de Machala. Por supuesto, mostrar la imagen de toda la provincia. Muchas gracias, asambleísta, por estar con nosotros, Domingo. Muy amable. Un abrazo, buenos días.